Hola, bienvenidos a Huellas con Propósito. Hoy nuestra reflexión está encaminada hacia un regalo, pero no cualquier regalo, sino un regalo probado. Siempre decimos que la gracia es un regalo inmerecido. Lo repetimos con facilidad, casi como una frase aprendida, pero la pregunta que pocas veces nos hacemos es esta: ¿realmente valoramos ese regalo? Porque hay regalos que recibimos con emoción, hay otros en cambio que los recibimos con indiferencia, regalos que dejamos a un lado porque no entendemos su valor. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de mucho más que una idea religiosa. Hablamos de todas las bendiciones que Dios derrama sobre nuestra vida. Hablamos del perdón de nuestros pecados, hablamos de la salvación, hablamos de la oportunidad de comenzar de nuevo. Hablamos de ese amor que nos acerca a Él, que nos transforma, que nos justifica y nos da una vida abundante. La gracia es para todos, pero no todos comprenden su valor. Y muchas veces no la valoramos porque no entendemos algo importante. La gracia también es probada. Dios nos regala su gracia, pero ese regalo tiene un propósito. No es simplemente para disfrutarlo. Es para que a través de nuestra vida otros también sean bendecidos o beneficiados. Para entender esto, hay una historia extraordinaria en la Biblia, la historia de José. Usted recuerda, José era apenas un jovencito cuando su padre le dio un regalo muy especial. Le dio una túnica distinta a todas las demás, una túnica que lo distinguía, que hablaba de amor, que hablaba de posición, de herencia. No era una prenda cualquiera, era una túnica que cubría todo el cuerpo con mangas largas, una vestidura reservada para alguien privilegiado. Esa túnica decía algo muy claro: José tenía un futuro especial. Pero José todavía no tenía el carácter para valorar ese regalo. Tenía apenas 17 años, era inmaduro, presumía lo que tenía, hablaba de sus sueños con orgullo. Y entonces Dios permitió que comenzara la escuela donde se forman los hombres y las mujeres de propósito, la escuela de la prueba. Lo primero que Dios hace con aquellos a quienes quiere formar, contigo, conmigo, es darles una vestidura que todavía nos queda grande. Así ocurre con la gracia. Dios nos da algo que aún no sabemos manejar completamente. Su propósito para nuestra vida siempre es más grande que nuestra capacidad actual. Y por eso el Señor nos lleva a crecer, a madurar, a transformarnos para alcanzar la medida que Él pensó para nosotros. Pero las pruebas de Dios muchas veces comienzan de una manera que no esperamos. Comienzan, por ejemplo, con el despojo. Un día los hermanos de José le quitaron la túnica. Lo dejaron sin aquello que lo distinguía. Lo despojaron de lo que representaba su identidad. Y es curioso cómo Dios trabaja. Primero nos da algo y luego permite que pasemos por momentos donde parece que nos lo está quitando. José pasó de ser el hijo favorecido a convertirse en un esclavo. De la casa de su padre al mercado de esclavos. Esa es la parte del proceso que muchos no quieren vivir. Muchos aman las promesas de Dios, pero no quieren pasar por el proceso de Dios. Sin embargo, cuando Dios comienza a trabajar con alguien, casi siempre empieza desde abajo. No hay atajos, no hay saltos en el proceso, porque en el camino el Señor trata con nuestro orgullo, con nuestra impaciencia, con nuestras debilidades. Y en medio de ese proceso aparece algo muy importante: el servicio. José fue llevado a la casa de Potifar. Ya no tenía la túnica de valor, ahora tenía el vestido de un siervo. Y ahí comenzó a demostrarse algo esencial: la fidelidad. Porque la gracia no solo se recibe, también se honra con la actitud. Aún en medio de las circunstancias injustas, José sirvió con excelencia. Y Dios comenzó a levantarlo nuevamente, poco a poco, paso a paso, hasta que llegó un momento en que todo lo que había en aquella casa prosperaba por causa de él.
Era un tiempo de refrigerio, un pequeño oasis en medio del desierto. Pero el proceso aún no había terminado. Las pruebas de Dios a veces también incluyen ataques inesperados. Una acusación falsa cambió todo nuevamente. José pasó de administrador a prisionero, otra vez despojado, otra vez con un nuevo vestido. Ahora era la túnica de un preso. Muchos en ese momento se habrían llenado de amargura, habrían perdido la esperanza, habrían cerrado el corazón, pero José decidió hacer algo diferente. En lugar de quejarse, comenzó a animar a otros que vivían su mismo dolor. En lugar de amargarse, comenzó a levantar a quienes estaban padeciendo su misma suerte a su alrededor. Eso es lo que hacen las personas que han entendido la gracia. No se enfocan en lo que perdieron, se enfocan en lo que aún pueden dar. Con el tiempo, Dios comenzó a mover las piezas de la historia. Personas que parecían haberse olvidado de José comenzaron a recordar. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a abrirse. Y entonces llegó el momento en que cambió su vida. José fue sacado de la cárcel, vestido con nuevas ropas y presentado delante del faraón. En un solo día pasó de prisionero a gobernador. Eso solo lo puede hacer Dios. Pero aún faltaba la última prueba, la prueba del corazón. Un día, frente a él, aparecieron los mismos hermanos que lo habían vendido, los mismos que le habían quitado la túnica, los mismos que habían marcado su vida con dolor. En ese momento, José tenía poder para vengarse. Pero el hombre que estaba allí ya no era el joven orgulloso de hace 17 años. Ahora era un hombre transformado. Entonces pronunció unas palabras que revelaron que la obra de Dios estaba completa. Les dijo que no temieran, porque lo que ellos habían pensado para mal, Dios lo había usado para bien. Ese fue el momento en que José realmente se volvió digno de la vestidura que había recibido años atrás. Porque el verdadero propósito de la gracia no es solo bendecirte, es transformarte. Yo me imagino ese momento final de esta historia. Tal vez Jacob, su padre, lo abrazó después de tantos años. Tal vez miró las vestiduras de gobernador que llevaba José y le pidió que se las quitara por un momento. Quizás delante de todos sacaría aquella vieja túnica que había guardado durante muchos años, la túnica de colores. Tal vez estaba marcada, tal vez estaba desgastada, tal vez incluso tenía las manchas de aquella sangre con la que lo habían engañado. Pero ahora ya no le quedaba grande, ahora estaba a su medida, porque el joven inmaduro había desaparecido y en su lugar había nacido un hombre transformado por Dios. Esa es la gracia, es un regalo inmerecido, que cuando pasa por la prueba se convierte en una vestidura que llevamos con honor. Y solo quienes han permitido que Dios forme su carácter, que sane su corazón, que transforme su vida, terminan entendiendo el verdadero valor del regalo que recibieron de Jesús en la cruz, la gracia de la salvación. Si este mensaje te impactó, dale me gusta, suscríbete al canal, compártelo con los demás y deja una huella con propósito. Hasta pronto y que Dios los bendiga.